Bueno, y empezamos con los videos de las sesiones, pero antes espero que usted haya visionado ya los dos videos anteriores que se referían a la planificación para este curso. Este video precisamente para la primera sesión. Le comunico que cada sesión tendrá dos videos. Un video para la teoría o los fundamentos teóricos y otro para los ejercicios o prácticas asociadas a esos fundamentos teóricos desarrollados con código Python. Entonces, empecemos con este vídeo es para presentar y divulgar los fundamentos teóricos. En la sesión número 1 vamos a ver el entorno y la manipulación básica de datos. ¿Qué temas vamos a tratar? La instalación, notebooks o scripts, lectura de archivos en formato CSV. Estos formatos CSV se llaman así por valores separados por columnas o por comas o por puntos y comas. Vamos a ver también tipos de datos y entre la biblioteca de Python vamos a ver pandas y NumPy. En la práctica vamos a revisar todos estos temas. Cómo se carga un dataset con pandas. Vamos a revisar las propiedades o métodos shape, columns, dtypes, head, info y describe. Vamos a hacer prácticas referidas a cómo detectar valores nulos y duplicados en nuestro dataset. Y vamos a realizar varios ejercicios. Entre uno de ellos va a ser analizar un dataset de ventas, ya sea de clientes o de Titanic, y crear un resumen inicial. Vamos a ver entonces qué significa cargar un dataset con pandas. En el lado izquierdo usted está viendo el código Python que se usa para cargar, ¿no?, un dataset. Acá, por ejemplo, usted está viendo cómo se está cargando un dataset Titanic, ¿no?, desde esta dirección, desde la nube, ¿no? Se carga desde la nube el dataset Titanic en formato CSV, se lee y luego se presentan resultados con referencia a ese dataset. Acá puede ver usted ciertos resultados, ¿no?, que después vamos a explicar. Pero esto ya rápidamente le muestra, ¿no?, qué cosa es lo que es un dataset. Contiene datos, muchos datos. Los datos están separados por filas y columnas, ¿no? La primera fila se refiere a los nombres que tienen las columnas. Por ejemplo, acá es identificación del pasajero, tipo de servicio, en qué clase está, ¿no es cierto? Y cuál es la tarifa, en fin, ¿no? Tienen ciertos datos, cada uno de ellos. Todo eso vamos a ver ahora. Y vamos a explicar también qué es pandas, qué es dataset, qué es head, qué es info. Vamos a explicar todo ello. Todos estos elementos están vinculados justamente a un dataset. Empecemos por pandas. Pandas evidentemente es una librería o biblioteca que la usamos para manipular y analizar datos en Python, porque está formada como una hoja Excel, digamos, con datos tabulares, como las hojas de cálculo, ¿no? Pueden también estar en formato CSV, porque el formato CSV está formado por filas y columnas. O también puede referirse a tablas de base de datos. Recuerden que las tablas de una base de datos relacional, por ejemplo, está formada por tuplas, ¿no?, o filas, rows, y cada fila, row, está formada
por columnas o columns, ¿no? Que es cada tipo de dato. Pandas también nos va a servir en todos nuestros ejemplos, empezando ya por el siguiente, cómo leer datos desde archivos como CSV, Excel, JSON o SQL, o sea, base de datos relacional. ¿Cómo limpiar datos? Limpiar datos significa que un dato puede ser sucio cuando, por ejemplo, no contiene un real dato, sino nulos, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que reemplazarlo ya sea por valores numéricos o cadenas. Podemos renombrar columnas. Hay casos de columnas que les han puesto nombres que son extraños, inentendibles, no son nada intuitivos, entonces nosotros le cambiamos el nombre. Cambiar los tipos de datos. Imagínense que tenemos una columna que debe ser considerada como número, pero se ha definido como de tipo string o cadena o carácter, texto. Entonces también hay que limpiar ese dato. Vamos a ver cómo filtrar, o sea, seleccionar datos, cómo ordenarlos, transformarlos, cómo agrupamos los datos para, una vez agrupados, resumir datos con esos grupos. Por ejemplo, si tenemos un dataset que tiene continentes, países y ciudades, y yo quisiera, por ejemplo, hacer un resumen por cada país o poder hacer resúmenes por ciudades, por ejemplo, ¿no? Eso se llama agrupar. Combinar tablas. Sí, también puedo tener dos datasets, dos tablas, y combinarlas para formar una sola. Evidentemente que usted comprenderá que esta combinación pues no es una combinación cualquiera, una mezcla desordenada, sino que tiene su lógica de combinación. Luego también Panda se usa para preparar datos para ser visualizados, o también Panda se usa para preparar datos para modelos de Machine Learning. ¿Qué es un dataset? Un dataset es en esencia datos. Estos datos que están en forma de filas y columnas, organizados, ¿no? La idea central de los datos es que estén de tal forma ordenados y presentados de que nos permita pues obtener patrones, identificar qué patrones hay y luego de ello ya tomar decisiones fundamentales, que es la labor de todo científico de datos, procesar los datos para obtener decisiones, inferir resultados, sacar conclusiones, proponer cosas con los datos. Los datos contienen dentro de sí inteligencia. Los científicos de datos tienen que extraer esa inteligencia, ¿no? Tienen que extraer esa inteligencia que está oculta en los datos y presentársela a sus clientes, sus empresas donde trabajan, en fin, ¿no? ¿Qué caracteriza a un dataset que tiene una estructura? Tiene filas, columnas, cada dato tiene un tipo de datos y vienen en determinados formatos, ¿no? Les he hablado del formato, por ejemplo, de Excel, el formato CSV, también pueden ser formatos de tablas de una base de datos, en fin. Otra cosa que caracteriza a un dataset son los registros y las variables. Los registros los records son las filas de un dataset y se le puede referir a un objeto específico como una persona, una venta, un evento, y las variables se refieren a cada una de las columnas. Por ejemplo, la edad, el precio, la fecha de nacimiento o fecha de facturación, por ejemplo. ¿Qué caracteriza a un dataset? Los metadatos. Los metadatos son los datos sobre los datos. Los datos sobre los datos o metadatos describen el origen, significado y el formato de los datos. Otra característica de un dataset es que están organizados para el análisis, porque debemos organizarlos de tal forma que podamos detectar patrones, construir modelos, extraer conclusiones, inferir resultados a partir de ellos. ¿Qué tipo de dataset hay? Hay de los estructurados, que son tablas, base de datos,
archivos CSV o Parquet. Ya vamos a ver los Parquet también. Los semiestructurados son los famosos JSON, en los formatos JSON o XML, formatos, ¿no?, que son estándares en Internet, ¿no? No estructurados, también tenemos datasets no estructurados, que son imágenes, audios, correos electrónicos. Estos no están estructurados, pues. Series temporales, o sea, datos ordenados por tiempo, ¿no? Otros son los geoespaciales, su propio nombre lo dice, ¿no? Son datos referidos a mapas, sobre todo, ¿no? Coordenadas. ¿Y para qué sirve el dataset? Evidentemente, el dataset oculta cierta información, cierta inteligencia. Entonces, el dataset sirve de base para que nosotros podamos analizar esa información y descubrir sus secretos, qué patrones este oculta, para a partir de ellos nosotros inferir resultados, plantear consejos, plantear resultados desde el punto de vista de una conclusión que podamos sacar, ¿no? Y evidentemente que nuestros clientes o nosotros mismos tomemos decisiones basadas en esos datos, ¿no? Si es marketing, dato de marketing, saber si el precio del producto está correcto, si el mercado y la fecha son los adecuados para promocionar este producto. En el caso de salud, podemos sacar conclusiones con referencia a cuáles son los intervalos de edad donde se produce la mayor incidencia de un determinado virus, ¿no?, o pandemia. En finanzas, podríamos saber, de acuerdo con el tipo de interés que están cobrando las empresas financieras, cuál es la mejor, la más eficaz, la más eficiente. Y también los datasets nos sirven para optimizar procesos y predecir comportamientos, ¿no? Eso se llama inferir, sacar conclusiones, sacarle la inteligencia, el jugo a los datos. Ejemplos sencillos. Imagínense que tengo una hoja Excel, ¿no? Muchas veces así los tienen los trabajadores en una empresa, una hoja de Excel con ventas mensuales. Imagínense que tengo un archivo CSV, o sea, un archivo que está separado por comas, que tiene edades, ciudades y hábitos de compra. O sea, si compro en la mañana, en la tarde, en qué temporada compro más, en verano, en invierno, ¿no? Entre qué horas compro, a qué lugares voy específicamente. ¿Qué es un data frame? Un data frame, es una estructura que se crea para Python internamente, para que se cree como una especie de tabla, ¿no?, de una base de datos con filas y columnas. Entonces, Pandas en este data frame, ¿no? El data frame en realidad su origen es un dataset. En el dataset están los datos, pero el data frame es la forma en que Pandas, o sea, Python, accede a esos datos, ¿no? Es la forma primordial, ¿no? Ahí Pandas carga los datos, ¿no? Y permite, a partir de esos datasets, ya permite comenzar a trabajar. Ya lo va a ver en la parte práctica esto. ¿Qué es un data frame? Entonces, es una estructura como una tabla de una base de datos, ¿no?, con filas y columnas, y que sirven, pues, y están ordenadas y presentadas de tal forma que se pueden manipular para sacar conclusiones a partir de ellas. En Python, nosotros vamos a usar en la biblioteca Pandas, ¿no es cierto?, la estructura de datos llamada data frame, que es la que representa dentro de Python, de Pandas, a los datos de un dataset. Se caracteriza por tener columnas, filas, ¿no? Y cada columna tiene un tipo definido de datos, ¿no? Y el dataset tiene sus propias funciones, métodos, ¿no?, que le permiten filtrar, transformar, analizar datos. Un ejemplo para visualizarlo. Un archivo CSV con ventas es un dataset. Eso es un dataset. Pero cuando lo cargas en Pandas, o sea, en Python,
lo lees, ¿no? Observen ustedes acá cómo se está leyendo un archivo CSV en formato CSV. PD representa a pandas. Pandas entonces lee CSV. Al hacer esto ya lo convierte, lo transforma en un data frame. Hasta este momento esto es un dataset, pero él internamente lo convierte en un data frame para que posteriormente a esta conversión, ya tú lo puedas trabajar para filtrar, agrupar, graficar y otras funciones y operaciones que normalmente se realizan con los datos de un data frame. Vamos a ver, muchos se confunden entre dataset y data frame. Dataset son los datos mismos, ¿no? Mientras que el data frame es una representación, es el formato con que se presentan en formas tabulares de filas y columnas. El formato del dataset puede ser un formato Excel, puede ser Word, JSON, texto, en fin, imágenes, puede ser cualquier formato. Pero en un data frame, ya para ciencia de datos con Python, siempre serán filas y columnas. ¿Para qué se usa un dataset? Solo como fuente de datos, mientras que un data frame sí se usa dentro de Python y Data Science, ciencia de datos, para manipular, hacer análisis y modelado de datos. La estructura de un dataset puede ser que tenga o no tenga etiquetas, es decir, puede ser que no tenga nombres de columnas, no sé qué datos son datos, digamos, anónimos, pero el data frame no, el data frame sí tiene columnas ya etiquetadas y organizadas. Es como una tabla de una base de datos, ¿no? Y lenguajes típicos que sirven para manipular estos objetos. El objeto dataset normalmente, en general, se maneja con todos los fundamentos de Big Data, ¿no? En la nube, grandes volúmenes de datos en la nube, con lenguaje SQL o con archivos, ¿ve? Con eso se maneja, son lenguajes propios de los datos en una base de datos, por ejemplo. Mientras que el data frame no, el data frame se maneja con objetos Python, ¿no? Por ejemplo, con objetos pandas, ¿no? De la biblioteca pandas. ¿Cómo se convierte un dataset en un data frame? Acá vea usted los pasos, yo se los voy a explicar. Imagínese que usted tiene un dataset, o sea, los datos en un archivo CSV, que los ha sacado de alguna hoja Excel, por ejemplo, o los ha descargado de alguna dirección en Internet. Lo primero que tiene que hacer para manejarlos es importar pandas. Lo importa con un alias. PD en este caso representa al objeto pandas. Luego, usted va a crear el data frame utilizando pandas para leer su archivo CSV que se llama así. Lee estos datos que están en este archivo, ¿no? En formato CSV con pandas y crea un data frame. Y luego, ya creado ese data frame, usted lee head. O sea, head viene a ser normalmente la cabecera, lo que encabeza a las filas de un dataset. Normalmente la primera fila es la que contiene los nombres de las columnas de datos. Entonces, miren, estos son los pasos explicados de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si el, si el formato original es Excel, entonces, ¿cómo hago para leerlos directamente desde Excel? Así, miren, le digo a Pandas que lea desde Excel, porque tengo un archivo en formato XLSX, que son los formatos Excel, ¿no? Le digo a Pandas que me ayude a leerlo en formato Excel, y luego yo ya puedo imprimir, ¿no es cierto?, este data frame en cuanto a lo que se refiere a los nombres ubicados en la primera fila, que son los nombres de las columnas que corresponden a los datos que este contiene. ¿Cómo convertir un dataset en un data frame? Por ejemplo, con pandas. Digamos que está en el formato JSON ahora. JSON, recuerden, es un estándar, ¿no? De W3C, ¿no? El consorcio de estándares de Internet, para representar datos, ¿no? Que reemplazó al antiguo formato XML, que era el que se usaba también para representar a datos.
Entonces, si usted tiene un archivo con formato JSON y lo quiere trabajar, tiene que trabajarlo a través de pandas. Entonces, con pandas dice que está leyendo en formato JSON y lee su archivo JSON y también lo trabaja como, miren ustedes cómo se parece casi en un 100% al manejo que tuvo anteriormente con CSV. Ahora es un JSON y se parece mucho. Eh, ¿Qué pasa si tú tienes un dataset que está en Internet, en una dirección en Internet URL? Entonces, al trabajar con pandas, le dices, voy a leer un CSV, pero que no está en mi disco, no está en mis servidores, sino está en la nube. Entonces tú le dices en qué parte de la nube está, él lo localiza y ya lo tienes listo, ¿no? El pandas ya lo tiene listo a este data frame para trabajarlo. Como por ejemplo, mostrar las primeras 5 filas, ¿no? Del dataset, siendo la primera fila la que contiene los nombres de las columnas de datos. ¿Cómo se convierte nuevamente? ¿Qué pasa si tiene los datos en una lista o en un diccionario? O sea, un dataset en memoria. No está en una base de datos, no está en un archivo, sino están construidos en memoria, en la memoria de la computadora, ¿no? Como una lista o un diccionario. Entonces, lo vas a trabajar con pandas y miren ustedes acá. Acá el dato, ¿no? El dato, miren ustedes qué cosa es lo que tiene. Esto es un diccionario. Un diccionario que tiene clave, nombre, ¿no? Clave, nombre. Y los datos asociados a esto son Ana, Luis y Carla, ¿no? Que es una lista. Luego, los datos también en este diccionario, data vendría a ser un diccionario, donde edad es la clave y acá están los valores reales correspondientes a edad, que son 23, 30 y 27 años. Entonces, esto es un diccionario, ¿no? Esto es un diccionario de datos formado por listas de datos, ¿no? Este diccionario de datos, data, es manejado por pandas a través del objeto data frame y ya puede imprimir sus resultados, ¿eh? De manera muy sencilla. Ya lo volveremos a ver durante el siguiente vídeo, que es el de prácticas con Python y Visual Studio Code. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se convierte? ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo un dataset y lo convierto en un data frame? El dataset, ¿no? Se transforma en una tabla que está formada por filas que se llaman observaciones, records, ¿no? Records, registros, columnas, variables, tipo de datos, ¿no? Fields, ¿no? Y también contiene tipo de datos, ¿no? El dataset, de qué tipo de datos son string, son de longitud, son enteros, string, son booleanos, lógicos, ¿qué son? Luego, el dataset se caracteriza por tener un conjunto de métodos asociados a los objetos dataset que le permiten filtrar, agrupar, graficar, limpiar los datasets. Por ejemplo, head, ¿no? Head e info son métodos, ¿no? Para inspeccionar un data frame. El head muestra las primeras filas de una tabla. Se usa para ver rápidamente cómo vienen los datos, ¿no? Info, como su nombre lo indica, contiene metadata, o sea, datos sobre los datos. También head te puede indicar cuántas filas quieres ver, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, que quieres ver solo 10 filas. El método info muestra un resumen técnico del data frame. Cuántas filas y columnas hay, nombre de las columnas, cuántos valores no nulos tiene cada columna, qué tipo de datos tiene cada columna y el uso aproximado de memoria, ¿no? De ese dataset, ¿no? De ese data frame. Entonces, en resumen, GT Info se usa mucho al inicio del análisis, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestros primeros pininos, porque nos informa sobre cuántas filas tiene, cuántas columnas, cómo se llaman las columnas. Entonces comenzamos a prepararnos ya a ver los datos como lo que son, como un conjunto de valores, de caracteres
que ocultan dentro de ellos cierto comportamiento, patrones a los cuales debemos exprimir, ¿no? Para poder sacar resultados y conclusiones. Por ejemplo, el get lo que nos dice es muéstrame las primeras filas, mientras que info nos dice cómo está constituida o construida la tabla. O sea, cuántas filas tiene, cuántas columnas, cómo se llaman las columnas, de qué tipo de datos son, todo eso, ¿no? Diferente pues a lo que nos dice get. Otros métodos y atributos vinculados a un data frame son shape. Shape nos muestra la forma en los datos, o sea, cuántas filas y columnas tiene. Columns, como su nombre parece indicarlo, nos indican los nombres de las columnas de datos. Dtypes, los tipos de datos de cada una de las columnas. Head, ¿no? Nos muestra un método que nos muestra, noten que los de arriba son datos, ¿no? Porque no tienen paréntesis. Los que tienen paréntesis, según la convención, son métodos. Este dato shape me dice cuántas filas y columnas tiene. Este dato columns me devuelve eh, cuántas columnas de datos tiene un determinado data frame. Y el atributo dtypes me dice de qué tipo de datos es cada columna del data frame. Estos métodos get, info y describe ya los hemos conversado, ¿no? Las primeras filas y columnas, ¿no? Información sobre el data frame, y acá se describe claramente cada uno de los elementos que constituye un data frame. En pandas, shape indica filas y columnas y devuelve una tupla, ¿no? El atributo shape devuelve una tupla donde el primer valor indica la cantidad de filas que tiene mi data frame, mientras que el segundo dato, separado por coma del anterior, me indica cuántas columnas tiene mi data frame. Un ejemplo, si usted dice df shape, le va a devolver, ¿no? Una tupla donde el primer dato es la cantidad de filas que tiene, ¿no? Este data frame, y la cantidad de columnas que tiene este data frame. El atributo columnas se refiere a cada una de las columnas de datos que tiene un data frame. El atributo tipo de datos de type nos indica cuál es el tipo de datos de cada una de las columnas. Por ejemplo, la columna producto es de tipo object, precio es de tipo float, cantidad es de tipo int, y el tipo de datos object. ¿Ve? Muy bien. El método describe, como pueden ver ustedes acá en esta presentación, el método describe, nos presenta los datos, pero en términos matemáticos interpretados como tal. Por ejemplo, ¿cuál es la media del campo precio, la media del campo cantidad? Acá están los que se llaman los descriptores de datos, que son la cantidad de filas que hay o de datos, min, la media estadística, el promedio, desviación estándar, cuál es el dato mínimo, cuál es el percentil 25, 50, 75 y cuál es el valor máximo. Este valor máximo es, ¿cuál es el valor máximo en la columna de precio? Este. ¿Cuál es el valor máximo en la columna cantidad? Este de acá, ¿no? Él nos va a decir, ¿no? Él nos va a decir. Muy bien, entonces, siguiendo con estos fundamentos teóricos, ya nota usted qué cosa es lo que hace el método describe, ¿no? En inglés y en español se escribe igual. Describe, ¿no? El dataset, ¿no? Describe el data frame.
Un resumen corto, acá lo tiene. Head muestra filas, info muestra estructura, shape muestra las dimensiones de la tabla que representa a un dataset. Columnas muestra los nombres de las columnas. Dtype muestra los tipos de datos de cada columna. Describe muestra estadísticas descriptivas de los datos. Media, moda, varianza, en fin, todas esas estadísticas descriptivas. Veamos una hoja de referencia de Panda Python como una guía rápida, ¿no? Para importar librerías basta utilizar la sentencia import. Para cargar datos hay que hacerlo a través de la sentencia read. Si el formato es CSV, se hace con read CSV, ¿no? Y acá, inclusive en este método read CSV, los datos pueden estar acá. Normalmente, como no le ponen más que ese nombre nada más, van a estar separados los datos por espacios en blanco. Acá está separados los datos uno del otro, ¿no? Por una coma, por ejemplo, y así sucesivamente. Y acá tenemos para explorar, ¿se acuerdan? El head, column, info, son métodos para explorar. Y para seleccionar datos, también tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo un data frame y, y quiero saber qué cosa es lo que contiene una determinada columna, ¿no? Y esa columna se llama call. Entonces, cuando yo le digo df call, entre corchetes, lo que le estoy diciendo es qué contiene esa columna, ¿no? ¿Qué contiene ese dato? Muy bien. En el filtrado avanzado es que de todos los datos yo saco un subconjunto de datos, como por ejemplo los que tienen más de 20 años, ¿no? Los que ya sean las ciudades de Arequipa o Lima y el nombre que sea Ana. Entonces es una manera de filtrar, solo pasan los que cumplen con estas condiciones. Bien, lo que está viendo usted son un resumen de todos los métodos que posteriormente ya en el siguiente video va a ver a modo de práctica. También hay para hacer gráficos. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por este vídeo, que es el video número 1, ¿no?, de la primera sesión. En este video lo que hemos visto nada más que nada son fundamentos teóricos. En la práctica, en la parte práctica con Python y Visual Studio Code todavía no hemos visto nada. En el siguiente video eso es lo que vamos a ver, ¿no? Código Python, ¿no?, para ciencia de datos en lo que se refiere a fundamentos teóricos. Hasta la próxima, mis queridos y estimados amigos.